muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según donde nos esté viendo y a la hora que nos esté viendo. Pues aquí, bienvenidos de nuevo a una entrevista más en el canal de Conté de Teología. Hacía tiempo que no hacíamos ninguna entrevista, hacía tiempo que no invitábamos a nadie, pero hoy la ocasión lo merece y vamos a hablar de un tema bastante interesante que a mí, como español, me parece fantástico y bueno, y que doy gracias a Dios por los misioneros que vienen y fíjate, el que venga alguien de Brasil, aunque ya casi más español que la paella, que venga desde Brasil a poder hacer este trabajo, a presentar y a dar esta, como digo, esta enseñanza que son tan importantes, ¿no? Para entender nuestro contexto español, pues digo yo, no puede pasar muchos días sin que esté por aquí este invitado. Y bueno, hablo nada más y nada menos que de Fernando Dantas, que es pastor, también profesor. Bueno, ahora se va a presentar un poquito más, tiene un doctorado también en ministerio, creo, si no estoy mal. Y él pues tiene mucha carga misionera. Vamos a hablar un poco también de lo que hace, del libro de las escuelas misioneras que también trabaja. Entonces será muy interesante. También si eres misionero, estás en España o quieres venir a España, esto no te lo puedes perder, esta conversación no te la puedes perder. Así que bueno, pues Fernando, bienvenido. Muchas gracias, Samuel. Una alegría estar aquí con vosotros y poder compartir un poco y estar ahí con toda esta gente que nos está viendo, que pueda ser de utilidad y bendición, ¿no? Lo que vamos a estar hablando y toda la temática que trataremos. Muy bien, Fernando, pues muchas gracias por venir. Además, el libro sobre el que vamos a empezar a hablar está recién sacado del horno. Creo, no sé si soy el primero, pero creo que soy de los primeros que has concedido la entrevista, así que muchas gracias. Eh, Primeramente, yo te conozco, además somos compañeros en el mismo sínodo, de la Iglesia Evangélica Presbiteriana de España. Pero para quien no te conozca, ¿quién eres, Fernando, y cómo llegas a España? Pues mira, me llamo Fernando Dantas, como ya Samuel ha dicho, y vengo de Brasil. Yo nací y crecí en São Paulo y mi vida misionera empezó muy pronto, o sea, con 18 o 19 años ya estaba como misionero a tiempo completo con la misión Juventud con una misión en su momento. Y eso ya hace ya varios años. Vine a España en el año 2000, ¿no? Vine a España en el año 2000 cuando sentí un llamado de parte del Señor para poder, pues, servir en esta nación, ¿no? Vine sin saber español, conociendo muy poco la cultura, no teníamos los medios que tenemos hoy, ¿no? Tú pones en Google hoy lo que tú quieras y te sale la información que quieras, pero bueno, cuando llegué muy crudo, aprendí español en la calle, básicamente, hablando con la gente, sentándome con los ancianos en las plazas, escuchándoles y sus historias me han ayudado mucho. Dos personas que se convirtieron con el ministerio que desarrollábamos luego al principio fueron también personas que me ayudaron mucho porque tenía que discipularles y eso me ayudó y entonces con los años fui creciendo, aprendiendo, participando en muchas campañas evangelísticas, cursos de formación, de discipulado, de misiones, es verdad. Ujú. Y bueno, con los años, uno va descubriendo ciertas carencias, necesidades, cosas que se podrían mejorar en el campo misionero español, ¿verdad? Y también una de las cosas que te ayuda es, por ejemplo, mis dos hijas de pequeñitas, pues imagínate en el colegio que tú vas a buscarla, a recogerla, a llevarla y tienes contacto con los otros padres y te hacen preguntas y tú les haces preguntas. Entonces vas entrando en este mundo de la cultura y empiezas a entender que hay muchas cosas que no sabes o muchas cosas que haces diferente y entonces siempre me llamó mucho la atención. ¿Y por qué? Para ser un poco más eficiente en el contacto, ¿no? Porque como aquí en España el compartir la fe se da a un nivel mucho más relacional y personal, pues tuve que ir aprendiendo y creciendo en este ámbito. Mm. Qué importante el tema del contexto, ¿no? Y llegas a España, bueno, y hoy eres pastor.
la Iglesia Libre Acceso, Unidad Libre Acceso en Madrid, algo muy cerquita de Ventas, de las Ventas, de la Plaza de Toros de las Sí. Ventas. Eso se considera Ventas, ¿no? El barrio de... Sí, ese es un barrio considerado la zona de ventas. Sí. Entonces, esta congregación forma parte de la Iglesia Evangélica Presbiteriana de España, en el que también eres secretario ejecutivo. Sí, Y bueno, y tengo el honor y ya desde hace un par de años casi de ser de que seamos compañeros, desde que fui ordenado sí. en la Iglesia Evangélica Sí, Presbiteriana. la iglesia evangélica presbiteriana está en España ya hace ahí varios años, 35 años, Sí, y mi ministerio desde el principio fue muy interdenominacional, fue un ministerio muy, ¿cómo te puedo decir? Para alcanzar al perdido y sí, colaborar con las iglesias. Es una visión mucho de reino, ¿no? De Dios. sí. Entonces, yo soy pastor presbiteriano, soy pastor en una iglesia en Madrid que hemos plantado junto a Pastor Fabio desde hace ya 13 años. Entramos ya casi 14 años de que estamos en la iglesia. Y la verdad es que hemos crecido, hemos avanzado bastante, pero siempre con la asignatura pendiente de alcanzar a los españoles. Es decir, la iglesia en España tiene casi un 70% de su membresía extranjera. Es el Sí. único país en el mundo donde hay más evangélicos extranjeros en las iglesias que autóctonos, ¿no? Nacionales. Y eso tiene su doble filo. Y Ujú. eso siempre me ha llamado la atención. Y entonces, claro, con el tiempo, con las investigaciones, y también este libro es fruto de mi tesis doctoral, donde traté Eso. este tema, y ahí es donde me llama la atención el alcanzar al autóctono español. ¿Cómo hacemos? ¿Qué debemos de hacer? ¿No? Y ahí entra una gran base que es la contextualización y adaptación de los que vienen de fuera a predicar. Sí, precisamente hace unos meses fui invitado al canal también de nuestro compañero, el pastor Carlos del Pino, Corneu, y él hablamos de las estadísticas de pluralismo y convivencia, ¿no? De cómo que es verdad que había habido un crecimiento en la iglesia, que estamos casi en un 2% ya, 1,8, 2% de evangélicos, pero es cierto que en el porcentaje el nacional había bajado y el extranjero había subido, ¿eh? Entonces, gracias a Dios, también aquí incluso eso pasa también en los pueblos, ¿eh? En los pueblos la mitad de la membresía, bueno, más de la mitad de la membresía, sí, el porcentaje también se ajusta, es extranjera y la otra parte son españoles. Entonces hay una asignatura pendiente en toda la Iglesia Nacional y por eso es muy importante. Ya, este Sí. libro, vamos a hablar del libro que Lo ahí está, tienes, fresquito, fresquito. escrito muy bonita, me gusta mucho la portada, me gusta mucho el diseño, Esta Catedral de Valencia. muy bien. Entonces, el libro, La misión en España, el subtítulo es... Consejos para misioneros y líderes extranjeros. Ahora, la primera pregunta que yo te quiero hacer sobre el libro. Ya has dicho, has dado una pista que es el fruto de tu tesis doctoral, pero ¿cómo, qué se te ocurre, cómo se te ocurre, en qué momento y qué pensaste, qué deficiencia, aunque ya hemos dicho algo, viste? Porque claro, cuando tú haces un libro es porque ve algunas áreas que necesitan, hay una deficiencia o hay o hay algo una cosa que cubrir que no se ha cubierto, algunos asuntos. Entonces, ¿qué pensaste, cómo y por qué lo pensaste de crear un libro así, de hacer un libro así? Bueno, yo diría que hay tres etapas. La primera fue esta inquietud empieza al ver ciertas cosas y para responder a esta inquietud empecé a nivel personal. Hablaba con la gente, misioneros que llegaban, otros que ya estaban en una conversación tomando un café. Y entonces siempre hacía preguntas, ¿no? Oye, ¿y por qué eso? ¿Y por qué lo otro? Incluso en el mismo proceso de plantación de iglesias, yo he estado en la plantación de 3 iglesias. Esta es la tercera iglesia que plantamos. Y entonces también veía elementos que eran un poco incompatibles con la realidad actual o ideas que venía de fuera. No, porque tenemos que hacer eso y mira eso. Y yo decía, pero es que aquí no funciona así. Eso aquí es diferente, ¿no? Entonces, a nivel personal, uno puede dialogar y hablar con algunas personas. Pero luego, cuando empecé mi doctorado,
al terminar mi máster en misionología, ya empezaron a surgir elementos que decía, oye, eso se da por eso se da por eso, o sea, respuestas más concretas a aquel diálogo que antes era solo un intercambio de ideas, ahora ya hay un fundamento. Y entonces al hacer mi doctorado decidí escribir acerca de eso, ¿no? ¿Cómo la iglesia evangélica en España está o no está alcanzando al nacional español? Y entonces al investigar, entrevistar y buscar información, me he dado cuenta que hay esta debilidad de los que vienen de afuera, ¿no? De contextualizar, de buscar formas locales. Y entonces, como fruto de eso, de mi tesis doctoral, empezamos lo que es el curso de orientación cultural. Sí. Porque uno de los puntos más fuertes que me he dado cuenta es que hay una falta de contextualización del mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es poder de Dios para salvación. No obstante, si este poder de Dios no es escuchado, el mensaje no es escuchado, el mensaje no llega, no produce su efecto. Mm. Y para que llegue hay que romper estas barreras, ¿verdad? Para que uno escuche. Entonces empezamos el curso de orientación cultural y llevamos ya casi 5 años en ello y la verdad es que ha sido una gran bendición. Hemos ya dado el curso a más de 30 personas entre misioneros y extranjeros, líderes extranjeros. Pero claro, estos vienen, son 5, son 10, son 15 en cada curso y se van. Ujú. Pero hay muchísimos más que están en las iglesias, misioneros que llegan, líderes extranjeros que no pueden venir a hacer el curso. Entonces, dando vueltas, he pensado, quizás sería bueno tener algo como un libro para poder disponibilizar a aquellos que no pueden venir al curso. Y por eso surge la idea de escribir el libro, ¿no? Ujú. Y entonces, el libro, o sea, se te ocurre la idea de empezar a hacer este libro, este material, que seguro que será de mucha bendición? ¿Y cómo se te ocurre después la estructura, los temas? Porque después también, por ejemplo, hay colaboradores. O sea, ahí es una cosa, una pregunta que se puede hacer mucho. O sea, a ver, Fernando, teniendo Sí. un doctorado en ministerio, habiendo estudiado máster en misiología, ¿por qué no lo escribiste solo? Yo creo que la respuesta, yo creo que yo sé por dónde va y porque te conozco, pero ¿por qué decidiste hacer de esta manera y todo? Bueno, primero, cuando vemos la necesidad, y me da esta idea, no hay que escribir algo sobre el tema. Es interesante porque el título decía, ¿qué nombre ponemos, no, a este libro y tal? Y creo que he aprendido en un libro que he leído que se llama Simple Church, que es Iglesia Sencilla, es que a veces complicamos mucho las cosas, ¿no? Mm. Y el autor da el ejemplo de Apple, de los ordenadores, da el ejemplo de Google. Cuando tú abres la página de Google, solo hay una franja, no hay nada Mm. más. Una franja para que tú escribas lo que quieres buscar. O sea, es Mm. sencillo, fácil. Cuando tú ves los productos de Apple, tienes solo una manzana y ya está, y todo limpio, ¿no? Y él argumenta que hay que ser básico, sencillo en algunos temas, ¿no? No dar tantas vueltas. Entonces, me viene, oye, pues queremos hablar ¿qué? De la misión en España. ¿Cómo hacer misión en España? ¿Cómo como misionero vengo aquí y qué hago? Entonces, el nombre surge de esta, ir al grano directamente, ¿no? La Mm. misión en España. Y claro, mi tesis doctoral lo tuve que escribir yo. Y yo hice investigación, yo hablé con la gente, muchos elementos, ¿no? Imagínate, me tardó 4 años y medio para poder. Y entonces, vale, eso es un material donde yo lo someto al cuerpo de docentes ahí en el seminario y ellos evalúan y me aprueban o no me aprueban. Pero ya cuando pasamos a un libro, una cosa es que Fernando Dantas, de origen brasileño, aunque llevo más de la mitad de mi vida en España, sigo siendo de afuera, ¿verdad? Mm. Y puedo tener argumentos y puedo poder todo, de dónde saqué estos argumentos, de dónde y tal y cual, pero sigo siendo yo.
entonces me surgió la idea de que en vez de escribir yo acerca de estos temas que tenía en mente, y luego explico por qué los temas, ¿por qué no invitar a las personas expertas en estos temas, que son experimentadas en estos temas y que son de aquí, ¿no? Mm, Entonces, la credibilidad aumenta porque vamos a hablar acerca de la historia del protestantismo en España. Pues yo puedo hablar porque leo, porque aprendo, porque investigo y saco un capítulo en este ámbito. Pero si yo invito a Samuel Alonso, no que sé es quién su es, área, no sé quién es ese Samuel. que está estudiando un máster en esto, eh, ¿por qué no invitarle a colaborar? Y también eso hace con que más personas participen, ¿no? Entonces, cada capítulo de este libro, yo escribí más capítulos, pero hay una participación de 11 personas en este libro, ¿no? Donde cada uno va escribiendo en su área de expertise, ¿no? Como se dice. Sí. Por cierto, ya terminé el máster, gracias a Ya Dios. terminaste, ¿no? Enhorabuena, campeón. La graduación es ahora en septiembre. Ayer precisamente estaba probándome el birrete y la toga allí en el seminario. Pero bueno, los colaboradores son Samuel Alonso, un servidor, que soy yo, Máximo Álvarez, Rosa Barrachina, Mariano Blázquez, Joan Castro, Carlos del Pino, Guille Eddy, Jaume Llenas, Lidia Martín, Antonio Pérez, Daniel Sánchez, José Pablo Sánchez, Paco Sánchez y Marcos Zapata. La verdad, yo cuando me veo en esta lista me abrumo, o sea, qué grandes colaboradores te buscaste y yo soy como, o sea, no quiero caer en la falsa humildad, pero la verdad que cuando vi la lista es que yo, wow, yo, qué bueno es Bueno, esto. y son personas que, gracias a Dios, cuando yo les planteé el proyecto, respondieron con alegría, respondieron diciendo, vamos a por ello, porque son personas también ocupadas con sus ministerios, con sus cosas, ¿no? Entonces, para dar un pequeño, algo de información de cada uno, ¿no? Máximo está con el evangelismo a fondo en Sevilla, Mm, también tiene su doctorado en misionología. Rosa Barrachina está con la mesa de misiones de la Alianza Evangélica en España. Mariano Blázquez, pues fue por más de 25 años el secretario ejecutivo de FEREDE. Joan Castro fue el encargado de las misiones de la UEB en España y está participando en muchas iniciativas como la red de multiplicación. Carlos del Pino es pastor de la IEP, de la Iglesia Presbiteriana, y él fue profesor de seminario en el área de misiología, tiene su doctorado también por la Universidad de Salamanca. Guille es un misionero también que nació en Cuba, creció en Panamá y en los años 80 viene a España wow. y trata mucho acerca de la cuestión de los hijos de misioneros y extranjeros que se están adaptando a una nueva cultura. Tenemos Jaume Llenas, que también parte de Ágape, de la Alianza Evangélica, está en Barcelona. Tenemos Lidia Martín, es una psicóloga que está trabajando muchísimo con la salud mental y habla acerca del estrés cuando un misionero, un extranjero llega a España, tiene su Mm, estrés de adaptación. Antonio Pérez es traductor y él es el que ha revisado el material. Él ha traducido más de 30 libros de la editorial Jucum al mm, español y es un vecino muy querido, le conozco de muchos años. Daniel Sánchez, él fue mi tutor o mentor del doctorado, pero él escribe en colaboración con la red de multiplicación acerca del catolicismo romano, cómo wow. plantar iglesias. Él tiene varios libros, es profesor en el Southwestern y es una persona increíble, fue misionero en Latinoamérica. José Pablo, pues el director, como dice, emérito de la misión Sí. Decisión, ¿verdad? Presentador por más de 25 años también de Buenas Noticias TV, habla acerca de la comunicación, cómo usarla en el contexto de España. Paco Sánchez, pues está muy involucrado en el área de la política y Sí. entonces él habla acerca de cómo es el gobierno en España, ¿no? La política en España. Por cierto, Mariano Blázquez también habla mucho acerca de la trayectoria de la relación entre la Iglesia Evangélica
y el Estado español, ¿no? Muy Y bien. Marcos Zapata, pues es el presidente de la Alianza Evangélica Española y habla acerca de las ventajas de un liderazgo autóctono español para el alcance del pueblo español, ¿no? Entonces, un resumen un poquito de estos colaboradores que sin ellos este material, este libro, no podría estar donde está hoy, ¿verdad? Y a la hora de elegir los temas, la pregunta, o sea, ¿por qué decides estos temas? Y me imagino que los temas ya los tenías en mente y buscaste las personas para los temas y cómo fue, eso me interesa mucho, ¿cómo fue ese periodo de gestación? Sí, cuando yo estaba en la tesis doctoral, pues yo empecé a buscar áreas que fue fruto de investigación. No me lo inventé, sino que gran parte de ese material surge con la investigación, ¿no? Este área, el otro área, son áreas que hay que fomentar más entre los misioneros y los líderes extranjeros. Entonces, ahí surgieron algunos temas ya para el curso de orientación cultural que tenemos cada año, pues también mirando y hablando con misioneros, no muchos decían, oye, sería bueno hablar de este tema, sería bueno hablar de otro tema. Un ejemplo de ello que no hay en mi tesis, no lo pongo de una forma profunda, lo menciono, y en el curso de orientación cultural no habíamos tenido y alguien dijo, oye, ¿por qué no hablamos un poco más de cómo es el sistema de gobierno en España? ¿No? Es una monarquía, pero hay un primer ministro, pero hay partidos políticos, pero ¿cómo es eso? Muchos vienen y no se dan cuenta, ¿verdad? Y entonces ahí surge la idea, oye, tenemos que añadir eso porque este libro es para personas que no han nacido y crecido aquí. Entonces no saben muchas veces que hay un contexto, ¿no? Desde que se acabó la dictadura y entra la democracia y la constitución y quiénes fueron los que impulsaron los primeros gobiernos y todo eso, la gente no sabe. Y eso está en la boca, sobre todo de los más mayores del día a día, hablando, surgen temas así y uno no sabe. Entonces, estos temas, cada capítulo, surgieron de una necesidad que vemos de que cuando uno llega, y en este caso, lo que ayuda es por el hecho de que yo también he llegado en España, entonces me surgían preguntas. Y entonces estas preguntas que me surgían, yo creo que surgen muchas personas. Y entonces, para responder a esta pregunta, pues tenemos el libro, ¿no? Entonces, los temas surgieron de ahí, de la tesis, del curso de orientación cultural, de sugerencias, y te digo más, hay varios otros temas que se podría tratar. Quizá vamos a tener una segunda edición donde vamos a dividir en la primera y la segunda o primero volumen, segundo volumen, porque hay muchísima cosa que hay que hablar y que no está aquí, ¿no? Acabo de hablar con una persona que me dio la idea de hablar de la importancia de la oración para el misionero y el líder extranjero. No lo puse porque se da por sentado que un líder, que un misionero esté en oración por su ministerio, pero no sería mala idea poner un capítulo, ¿no? Con experiencias de misioneros que realmente vieron cómo Dios contestó su oración en un momento de plantar una iglesia en un barrio conflictivo, en un pueblo pequeño en España donde no hay ninguna iglesia, cómo la oración le ayudó. O sea, no estaría de más, ¿verdad? Pero como esto, muchos otros temas que podríamos añadir Sí. aquí. Bueno, hay tiempo, si Dios quiere y lo permite, para poder hacer nuevas revisiones, ¿no? Y todo eso, pero es muy interesante algo que ha dicho el factor experimental tuyo, ¿no? En el sentido de venir de fuera, llegar a Brasil. Quizás, a ver, alguien, un español, a lo mejor podría intentar ponerse en el pellejo del que viene fuera, pero no es lo mismo que o poder hablar, pero está muy bien porque las buenas respuestas surgen de buenas preguntas y tú tenías buenas preguntas y esas buenas preguntas es lo que entiendo hacen que la estructura de los libros, capítulos, y estás incluso, esto es algo que no para, ¿no? Ya estás desarrollando pues un material El tema, futuro. ¿sabe qué es, Samuel? El tema es que, por ejemplo, este libro no es para un español. Claro. Este libro es para misioneros y líderes extranjeros. Entonces, lo que puede pasar
Y es que un extranjero, un misionero, alguien que llega dice, ¿y quién eres tú para decir eso si tú también eres de fuera? ¿No? Si tú viniste, o sea, y exactamente, entonces yo asumo la responsabilidad de responder en cierta forma preguntas que yo tenía cuando llegué y entonces eso hace con que conectemos con la gente que llega porque tienen las mismas preguntas, ¿verdad? Incluso es interesante que yo en la introducción hablo de un ejemplo y en la contraportada del libro hablo de otro ejemplo que ahora comento. Pero estas indagaciones, esas preguntas, me identifico con el misionero y el líder extranjero. A la vez, pongo aquí un montón de gente local que está diciendo, tú que vienes de fuera, déjame decirte un par de cosas que creo que te va a ayudar. Ahora, te digo una cosa, hay muchas cosas que están en este libro, va a tocar fibras, Claro. ¿vale? Va a tocar fibras. ¿Por qué? Porque son áreas que la gente no quiere cambiar. Estamos hablando de cosas que la gente, por diferentes razones, no quieren adaptarse. Y yo en el libro doy ejemplos acerca de ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo llegué a finales del mes de agosto en Madrid. Hacía un calor tremendo. Y yo, pues entro en la habitación donde llegué y empiezo a deshacer mi maleta y haciendo cosas y no sé qué, no sé cuánto y tal. Miro el reloj, era como las 9 de la noche y el sol pegaba. Mm. Y entonces yo decía, ¿qué pasa aquí? Yo creo que no cambié el horario. En aquel entonces no había el Apple Watch, era todo manual. Y dije, creo que estoy en la hora equivocada. Llamo a una señora de donde estaba yo hospedado y digo, oye, ¿qué hora es aquí? Porque creo que mi reloj está mal. Y dijo, son las 9. Y yo digo, ¿cómo son las 9? Si es, el sol está pegando, o sea, ¿cómo? Él dijo, pero es que en verano es así. Mm. Y yo no sabía. Y luego me doy cuenta el día siguiente que sobre eso de las 12 1 de la tarde, la gente empieza a bajar las persianas. Y yo digo, esta gente está loca. Dios me ha llamado a un país con un propósito porque esta gente está loca. Con un calor que hace, están cerrando las persianas y las ventanas. ¿Y yo qué hice? Dejé mi ventana abierta, mi persiana abierta, me fui a hacer, no me acuerdo qué, volví tarde, como a las 10:30, 11, ya el sol se había bajado un poco más y mira, no había quien pudiese estar en esta habitación, era un horno. Claro. Y entonces me explican, Fernando, cuando tú bajas la persiana y cierras, pues no te da el sol, se mantiene la habitación más fresquita. Mm. Este tipo de situación es algo tan sencillo que es tan común entre los españoles, pero uno que llega no sabe. ¿Y qué pasó? Que yo ahora estoy en mi casa, pues aquí de este lado no da el sol, da de este lado. Todas las Interesante. persianas de este lado están cerradas. ¿Vale? Cuando llega ahí a las 2 más o menos que empieza el sol a querer tal, pues yo ya cierro la de este lado. Sí. Pero eso es una cosa que en el ministerio uno llega con su forma, con su estrategia y no funciona aquí. Y luego dice, ¿y por qué? El otro ejemplo que también doy es en la contraportada, creo, es yo invité a un misionero que había recién llegado a comer. Y dijo, oye, comemos el viernes. Y dijo, sí, sí, vale, genial, pues te espero. Mira, la mesa está puesta, la comida está hecha, son las 2 y nada. Y las 2:10 y nada. Y las 2:15 y nada. Y yo dije, bueno, como esta gente viene de un país que el horario no es, suelen llegar tarde, pues a lo mejor no están acostumbrados. Entonces dije, voy a llamar, solo por si. Digo, oye, ¿qué tal? Ah, anda, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y yo, ¿todo bien por ahí? Sí, sí, todo bien. ¿Y tú qué tal? Y yo me doy cuenta que la persona no habla de como, oye, ya llego o perdona que llego tarde, no me dice nada. Y yo digo, oye, quedamos para comer, ¿verdad? Y dijo, sí, sí, claro. ¿Y sobre qué hora más o menos vengo para cenar? Y yo dije, no, no, yo no te invité para cenar, yo te invité para comer. Y dijo, claro, comer la cena, ¿no? ¿Y qué me di cuenta? Que esta persona viene de una cultura
que normalmente cuando tú invitas a alguien a su casa es por la noche, es para Claro, cenar. Y ellos no usan comida del mediodía, comida, dicen almuerzo. sí. Entonces yo le menciono comida, que es ingerir alimentos, o sea, comer. Y como uno en su país invita siempre para la noche, para la cena, pues en su cabeza es, Fernando me invita para comer en su casa. Comer es eso. Y por la noche cuando, entonces, no saber que nosotros en España decimos desayuno, comida y cena, Mm. ¿verdad? Son elementos así que uno cuando llega no sabe y luego nos reímos y vinieron por la noche, cenamos, fue una experiencia de tal. Pero, ¿y cuando estamos predicando el Evangelio y el español no entiende? Porque Mm. tú dijiste un término como vamos a ponernos parados. Y yo digo, me paro, me bloqueo, y lo que quiere decir un latinoamericano es que se ponga de pie. Sí. Pero estoy hablando de cosas pequeñas, pero que al día a día perdemos la oportunidad de compartir de una forma fluida por el problema de contextualización en la comunicación. Sí. Sí, sí, yo creo que además el libro y el tema que estás tocando, los temas que estás tocando son de total importancia y muy, muy importantes que Dios quiera, pues los misioneros, que yo estoy tan contento, agradecido a Dios por los misioneros que habéis venido, que estáis viniendo, pero creo que es una buena ayuda este libro porque precisamente una de las cosas, sobre todo de los años 80 90 y hablo como español ya protestante, en los años 80 90 llegan muchos extranjeros, misioneros, y que también la iglesia empieza a crecer porque hay mucha inmigración también de extranjeros. Claro, el español de a pie siente más alejada de sí la iglesia evangélica precisamente por lo que dice, porque va a ver a los evangélicos con la Biblia yendo a la iglesia un domingo, ve que todos son de fuera, ve que después mejor si llega un vídeo, bueno, hoy en día con un vídeo o pasa por ahí por cerquita de la iglesia, además a los evangélicos en general suelen tener buenas megafonías, a veces se escucha en la calle y escucha, y eso, y escucha expresiones, vamos a poner parado, vamos a no sé qué, no sé cuánto, y escucha, y no se sienten en este aspecto eh, como parte suyo, no ven un arraigo. Y yo lo he vivido aquí cuando he estado, vine a los Santos de Maimona a plantar la iglesia, primera iglesia, y ellos me decían, oye, pero eso es de fuera. Esto es de fuera, esto no es nuestro, nosotros somos católicos romanos, o sin ser católico él, pero mejor dicho, nosotros somos, España es un país católico romano, que no sé qué, no sé cuánto, esto es más cosas de extranjeros, de inmigrantes, de hispanoamericanos, de estadounidenses, de las películas, no sé qué, no sé cuánto. Eh, es triste muchas veces que somos nosotros mismos los que provocamos esta visión de evangélico en España, ¿no? Entonces me parece muy importante estos libros de Pero ahí, contextualización. y ahí entra lo que es, yo diría que la fuerza extranjera fue positiva en Sí. un aspecto, porque imagínate que vamos a poner ahí 1 millón de inmigrantes que han llegado, alrededor de 200 a 300 mil de ellos son evangélicos Ujú. y llegan aquí. ¿Y qué van a hacer? Pues ir a una iglesia. Entonces las iglesias empezaron a llenarse, pero no necesariamente de españoles convertidos, gente que se convertía, sino que ya creyentes que venían, ¿verdad? Esta fuerza evangelística, porque uno que viene es evangélico, pues siempre está compartiendo su fe. ¿Quiénes son los más abiertos a escuchar? Sus amigos de su país. Cuando tú haces una actividad evangelística en la calle, la gente más abierta para parar y escuchar son los extranjeros. Ujú. Entonces, aparte de que hay un montón de extranjeros que vienen ya convertidos, hay otros que no son y que se convierten aquí porque están abiertos a eso, están en una situación de vulnerabilidad, Sí, están adaptándose y de repente encuentra que hay un lugar donde los domingos se juntan 50, 60, 70, la mayoría son de mi país. sí, E incluso hay arepas después del sí, culto, sí, ¿verdad? sí, Empanadas. Oh, y mira, y la gente, y te sientes, y eso es una bendición. Pero la gran pregunta que yo hago es, ¿y los anfitriones? O sea, la tierra anfitriona, España,
como decía un amigo, ¿no? Tierra del jamón y de Sí. la tortilla y de la buena croqueta. Estamos sirviendo arepas, estamos sirviendo empanadas, Pound de estamos queijo. sirviendo coxinha Pues sí. y nada contra eso, todo esto está riquísimo, pero cuando tú decoras la iglesia, y digo eso de una forma muy respetuosa, pero he visto una foto de una iglesia que inauguraba, que era una foto de un león, ¿vale? Y diciendo que era el Aslan de Narnia, ¿vale? Y diciendo el gran yo soy, ¿verdad? Luego al lado había una Biblia abierta con una paloma que volaba para abajo y está al hombre de la palabra, ¿no? Y decía la luz del cielo, no sé qué. Y iglesia evangélica, un nombre que para memorizar tendría que, vamos, más difícil que la EBAU. Y luego un montón de banderas y luego todo eso. Samuel, tú como español, ¿vale? Pasa enfrente a eso, tú dices, yo no entro ahí. Mm. ¿Qué hay dentro? ¿Verdad? Y luego el que está en la puerta es una persona de fuera. El que da los anuncios es de fuera. El que lleva la alabanza es de fuera. El que predica es de fuera. Todo es de fuera. Uno puede decir, genial, mira, está muy bien para vosotros, no para mí. Claro. Eso. Entonces, No, tenemos que contextualizar para que cuando uno mire y dice, anda, eso tiene buena pinta, eso es de aquí, es normal, sí. la gente, ¿verdad? Entonces eso ya rompe una barrera y la persona puede acercarse y entonces escuchará el Evangelio, que es poder de Dios para Sí, no, transformar. no. Y está claro, ¿no? Y muchas veces eso, a ver, estamos, bueno, tú eres brasilero, yo soy español, casado con una brasilera. Parte de mi membresía, de la membresía de la iglesia que pastoreo son extranjeros, no estamos haciendo una crítica a la gente de fuera, a la inmigración, al revés. Yo estoy muy contento, agradecido a Dios porque, como bien has dicho tú, el impulso inmigratorio ha sido muy bueno también para el crecimiento de las iglesias, para que haya más iglesias, ¿no? Lo que sí es cierto que el libro y lo que estamos dirigiendo, hablando, va un poco en dirección hacia los líderes, hacia los pastores, hacia los misioneros que vienen de fuera. Yo estaba recordando ahora mismo una frase bueno, una cosa que sucedió en el siglo sexto, como yo siempre voy a la historia, y había, no sé si alguna vez te lo comenté o lo hemos hablado, pero Gregorio Magno, que era obispo de Roma, estaba también Agustín de Canterbury, que iba a evangelizar de nuevo a toda la parte de Bretaña, porque había sido por la parte vikinga destrozada. Los irlandeses, con la evangelización de conocidos como San Patricio, seguía estando bien. Pero claro, la parte de los bretones, de toda esta parte de Inglaterra, pues lo que después fue Inglaterra, pues fue bastante sacudida por los vikingos. Entonces, Agustín de Canterbury va para allá obediente al llamado de Dios, pero con muchas dudas. Y hablando con Gregorio Magno, le pregunta, oye, ¿cómo vamos? Que no sé cómo llega esta gente. No sé cómo llega esta gente. Y por ahí había también un tal Bonifacio en Alemania, que también hacía de su forma su contextualización alemana. Y dice, no sé cómo llega esta gente. Y Gregorio Magno muy sabiamente le dijo, mira a los irlandeses, mira a los alemanes, mira a Roma, coge lo mejor de cada uno, pero sobre todo, haz lo suyo hacia los ingleses, hacia los bretones. O sea, no hagas copia y pega de Roma, que después Roma lo hizo con todo lo que el territorio que conquistó. No hagas copia y pega de Alemania, no hagas copia y pega de Irlanda. Entonces, yo soy presbiteriano, soy reformado en este aspecto, aunque por apellido no decimos que tengo una visión muy, muy de reino. Pero lo que quiero decir con esto es que este libro creo que nos ayudará precisamente a no hacer copia y pega, ¿no? Que de otras, de nuestros contextos, ¿no? Porque muchas veces yo he visto esto, misioneros que vienen de Hispanoamérica, de Brasil, de Estados Unidos, que llegan, pum, quieren plantar una iglesia. Hombre, yo entiendo que al principio, pues, un poco de ver cómo puede ser, pero no vas a dar con la tecla al momento, pero sí es cierto que tienes que estar uno abierto para empezar a ver, a moverte en el contexto, mimetizarte con el contexto, ¿no? Yo creo que este libro nos ayuda mucho, o ayuda bastante también a los que vienen de fuera,
a entender el contexto y no hacer copia y pega. Los copia y pegas no van bien. Los copia y pega lo que van a hacer es que, sí, gracias a Dios, pues mira, vas a hacer un buen servicio como un consulado de tu país hacia los extranjeros que están aquí, lo vas a recibir, van a sentirse, incluso el extranjero va muchas veces a la iglesia porque se siente más cerca de su casa en vez de más cerca de Dios, y vas a sentir esto mucho. Y vas a hacer una buena labor humanitaria y quién sabe, seguramente Dios va a usarte y mucha gente va a salvarse, ¿no? Pero por otro lado, tenemos que tener en cuenta que queremos llegar a los españoles. No creo que venga alguien quitando alguna misión muy específica que yo respeto muchísimo, como aquellos que quieren llegar a los musulmanes en España, que van precisamente hacia musulmanes, pero quitando esto, la mayoría de misioneros que vienen a España vienen para llegar a los españoles. Mira, Samuel, yo digo una cosa, y eso es muy importante, porque puede sonar, ese es un tema delicado, ¿vale? Desde que yo estoy, me involucré mucho con movimientos evangelísticos a nivel nacional y siempre hay un cierto temor de hablar del tema, ¿vale? Ujú, Porque se pinta bonito a veces de que unidad, 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 pero hay un cierto como, nosotros hemos venido para hacer lo que vosotros no hacéis. ujú, O nosotros estamos aquí de toda la vida y vosotros ahora venís creyendo que vais a hacer todo lo que nosotros no hacemos. ujú. Hay un poquito el nosotros, Sí, vosotros, ¿no? sí, sí. Pero yo quiero decir una cosa. Los misioneros que vienen a España para alcanzar al español Ujú, y a todos los que vengan, ujú, porque una vida vale, ¿vale? ujú, Una vida es una vida. En nuestra iglesia hemos bautizado 3 personas en los últimos 2 años, 3 españoles, ¿vale? La mayoría de los extranjeros ya vienen convertidos, pero lo que Dios ha hecho en la vida de muchos extranjeros en nuestra iglesia es tremendo. Dios está actuando en la vida de la gente. Si tú eres un ser humano y es una persona, Dios te ama y Dios va a usar los misioneros, los pastores, los líderes, circunstancias para poder alcanzarte, a poder transformar tu vida, etcétera, etcétera. Eso no está en la mesa. Yo no estoy hablando de evangelización, yo no estoy hablando acerca de que un colombiano, un peruano, un guatemalteco, el que sea, que venga a la iglesia que tú le vas a rechazar. No, 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 no. no, no. Una vida es una vida, gloria a Dios, amén, adelante, eso es. Mi tema aquí es cómo nosotros como iglesia, ¿vale? Y estas iglesias están pastoreadas por personas que son líderes, sea pastores españoles, líderes extranjeros o misioneros. Digo líderes extranjeros, luego explico por qué hago la mención, ¿vale? Estas personas deberían de poner un poco más de atención en cuanto a qué debo de hacer para alcanzar al español autóctono. Estoy alcanzando al extranjero. Estoy y vienen y tal. Mi iglesia tiene 100 personas, 70 son extranjeros, 80 son extranjeros. Amén, son vidas. Gloria a Dios. Pero no deberíamos de también poner un poco de atención qué está pasando y por qué no hay tantos españoles. Ahí es un poco la orientación que damos. No obstante, no es la solución. ¿Por qué? El español es más cerrado a hablar acerca de la espiritualidad que un latino, que un africano, que un asiático. Entonces, claro, si tú no hablas del tema, pues cómo el poder del evangelio te va a impactar si tú no escuchas el evangelio. Y Mm, un extranjero que escucha más fácilmente, eso le va a impactar. Pero digo eso porque no quiero aquí provocar ningún tipo de mal sabor de boca ni nada, simplemente decir, oye, aquí está una herramienta para que podamos entender un poquito más qué sería interesante hacer para poder alcanzar a la gente local. Y cuando yo pongo aquí misioneros y líderes extranjeros es porque un misionero viene con el llamado para venir y hacer la obra del Señor en España. Hay muchísimos líderes extranjeros que no son misioneros, no vinieron como misioneros a España, vinieron a trabajar, vinieron porque su empresa les ha transferido
otros porque la situación estaba complicada en su país y vino, está en la iglesia, va creciendo y se convierte en líder o incluso pastor. Pero él tiene su trabajo secular, tiene su vida normal, no vino como misionero. ¿Me entiendes? Entonces, Mm. esa es la distinción que si es solo misioneros, son los que están a tiempo completo, que vinieron como misioneros, pero la gran mayoría de los pastores en España que son extranjeros no vinieron como misioneros, vinieron como inmigrantes para poder vivir en España y hoy son líderes. Entonces, para ellos también es este libro y para ellos yo les desafío, doy este desafío, que ponga atención en eso, porque podemos formar guetos donde no solo no está alcanzando, como puede ser inaccesible. Pero bueno, aunque no tiene que ver con el tema, pero estamos hablando del tema, pues es primero algo que quiero ordenar un poco mis ideas en la cabeza. Por eso también es importante conocer la historia, ¿no? Es un guiño que hago a mi sección. Es importante conocer la historia de nuestra reforma protestante y todo, pero lo que dices de los guetos, que a veces he visto esto, yendo al segundo punto que quiero comentar. Hablamos de líderes extranjeros, pero también para que los líderes extranjeros, pastores, misioneros extranjeros, no se sientan eh, tan señalados. Oye, yo eso lo he visto también con pastores españoles, ¿eh? O sea, quiero decir, el sentido de que eh, tú estás aquí, estás plantando una iglesia, la iglesia en los años 80, 90 había más gente española, era una iglesia con cara, no sé si se va a entender eso, con cara española, o sea, con una identidad más española, raíz española. De los años 2000, 2000 y pico, la iglesia va creciendo, crece y el porcentaje, como hablábamos al principio de la conversación, hay más extranjeros que españoles, que me parece bien. Pero ¿qué pasa? Que si no tenemos una idea clara de contextualización, incluso el pastor más español se deja llevar por la ola y la iglesia se torna una iglesia, con todo respeto, pero una iglesia latina que el español no se le va a sentir identificado. ¿Cómo vamos a llegar a los españoles? El pastor español, yo conozco a muchos, empieza a tener que contextualizarse a la realidad extranjera y él empieza a incorporar palabras en el vocabulario español de otros países, él empieza a cambiar su forma de ser y sus horarios. Y ojo, tú vas a pastorear a una persona, es verdad que tú tienes que acercarte a esta persona y no viene mal, eso es una buena cosa, pero también este pastor español tiene que desafiar a la gente a incorporarse, a adaptarse. Es una cosa de doble, no, una vía de doble mano. Es decir, yo voy a acercarme a ti, yo voy a adaptarme a tu realidad. Yo no puedo aconsejarte y trabajar a fondo contigo si no conozco tu contexto. Entonces, el pastor español tiene que hacer eso para pastorear, pero a la vez, imagínate, y lo que dijiste es muy importante. Yo no quiero, Samuel, no quisiera que un español tenga que aprender o contextualizarse en su propio país, que Ujú. tenga que adaptarse a una otra cultura siendo que él está en su país. La iglesia evangélica, cuando tú entras, lo que tú tienes que contextualizar y adaptar es con las escrituras. Antes tú pecabas en este área y las escrituras te está diciendo no. Entonces tú vas a tener que trabajar este área, pero son cosas de comportamientos a nivel espiritual, moral. No se trata de contextualización cultural terrenal. Entonces yo conozco a españoles que me dicen, ¿no? Yo tengo que contextualizarme para sentirme parte de la iglesia evangélica. Es decir, tengo que negar ciertas prácticas y cosas que no tienen nada de mal, pero para sentirme parte tengo que hacerlo. Y eso para mí, no, 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 no. no, Es, no. es alejarnos también del pueblo al que tenemos que llegar, ¿no? Entonces, creo que yo lo tengo muy claro. Si yo fuera a Brasil, sería el primero de los brasileros, allí en Claro. Rondônia con mi esposa, pero si estoy en España, y más, yo estoy en una zona en la que no he nacido aquí, y créeme que aquí los pueblos son muy diferentes uno de otro, aunque estén 10 kilómetros. Y la ¿Sabe otra zona. cosa interesante, Samuel? Imagínate, tú como español, entras a una iglesia y empiezas a adaptarte a la realidad cultural que no es española, porque hay
un número grande de personas extranjeras. Entonces tú empiezas a usar expresiones, empieza a cambiar ciertas cosas, incluso tu forma de vestir, incluso tu manera de hablar. Cuando tú llegas a tu familia, Uf, a tus primos, a tus abuelos, a tus padres, y empiezas, mira, aparte de decir que Samuel está en una secta rara, mira lo que están haciendo con él, está cambiando su comportamiento. Ahora, ojo, si tú sigues siendo un buen español que va a comer con tu familia y va a ser el Samuel de toda la vida, pero con una moralidad, con una espiritualidad, van a decir, oye, yo no sé eso que está yendo, pero el niño está contento y ha cambiado para bien. Oye, y eso que se interesan. Pero si tu cambio, más que moral y espiritual, es un cambio comportamental, cultural, la gente va a decir, yo no quiero eso. buen ejemplo, has dicho, ha dado un buen punto ahí. Y eso infelizmente pasa más de lo que nos imaginamos. Y luego Eh, decimos, los españoles son duros. sí. Hombre, duros. Si yo te veo que tú me quieres ahora convertir a esta cosa rara que vas, donde está hablando raro, donde está vistiendo raro, donde tiene cosas raras, yo no quiero eso y soy duro, Sí. ¿verdad? No, ojo, ahora que has dicho esto, estamos ya llegando al final casi, pero ahora que has dicho esto, quiero hacer un comentario que tuve en Brasil, por ejemplo. Hablando con un pastor presbiteriano de Brasil, un buen amigo, eh, yo le decía, uff, aquí da gusto salir a la iglesia, estar las calles llenas, una calle llena de iglesias, que vas con la moto y escuchabas cada una iglesia alabando a Dios en su manera, sus expresiones y todo esto. ¿Cuánta gente en la iglesia en España? Cuesta mucho, o sea, no sé qué pasa, que vayan los españoles a la iglesia. Y me dijo, no, Samuel, el problema es el que tenemos el mismo en todo lugar, el problema que tenemos es el pecado. Y solo que a ti te cuesta que lleguen, pero a mí me cuesta diferenciar las ovejas de los cabritos. O sea, hablando así de pronto, o sea, el problema es el mismo. A veces cuando decimos que los españoles son duros, a ver, culturalmente les cuesta más ir a una iglesia evangélica, porque también nosotros hemos cometido errores durante los años que estamos. Pero es el mismo problema. Yo no veo más duro a un español en su corazón que, con todo el respeto, a un brasileño alejado de Dios en su corazón. O sea, es lo mismo, lo único que tenemos que contextualizarnos también con esto, ¿no? Y creo que el libro es muy bueno. Y, y en resumen, este libro viene para poder ayudar al que quiere, no es una imposición, ¿vale? Es ayudar al que quiere entender un poco más de la cultura española, entender un poco más sobre lo que está sucediendo en diferentes ministerios, porque hay ejemplos como el área social, cómo alcanzar un barrio, cómo alcanzar un pueblo a través del servir. Entonces, es una ayuda a aquellos líderes que digan, oye, llevo ya años y me cuesta ciertas cosas, no entiendo ciertas cosas. El libro no es la solución, pero es una ayuda Ayuda. para poder añadir algo más que quizá por las circunstancias no hemos aprendido porque nadie nos los dijo, ¿no? Bueno, te iba a preguntar ahora precisamente eso, que qué espera que sea la consecuencia del libro cuando la gente lo lea, qué espera con el libro. Yo creo que mi oración es que este libro llegue a las manos de aquellas personas que tienen un corazón por España y que pueda impactar sus vidas a través del entendimiento que hay un pueblo que necesita el Evangelio, que necesita transformación, pero que desafortunadamente la forma de comunicar el Evangelio no está siendo eficiente. Entonces, el libro puede ayudar a esta persona a pensar en sus formas, en pensar cómo vive su estilo de vida dentro de su propia casa para poder ser más eficaz en la comunicación del Evangelio a su vecino, a su amigo español y de esta forma pues alcanzar más vidas, porque el objetivo es llevar el Evangelio al perdido. Sí, eso es. Gracias. ¿Y dónde pueden conseguir el libro? Aunque lo vamos a poner Bueno, lo vamos a poner en la descripción del vídeo que aquí abajo lo pueden ver. ¿Dónde pueden conseguir? el libro está impreso en papel, como acabo de enseñar, y pueden mandarme un email o un WhatsApp
y lo remitimos a la dirección de la persona que tenga el interés o entrar en la plataforma de Amazon donde hay el libro electrónico para Kindle y otras plataformas también para poder bajarlo digitalmente, ¿no? Entonces, en Amazon puede adquirir electrónico y entrando en contacto con mi WhatsApp o por email puedo enviarlo directamente a la dirección. Pues muy bien, pues muchas gracias, Fernando, por este tiempo y oramos y deseamos que el libro sea de bendición para aquellos que lo puedan obtener, que puedan leer. Ya sabes, si eres misionero, estás en España o tienes carga por España, que es mejor incluso que antes de venir a España, si estás en tu país, puedas obtenerlo. Fíjate las facilidades que hay, poder conseguirlo por Kindle, eh, Y y pronto poder llegar. saldrá, Dios mediante, vamos a entrar en un proceso de traducción para tenerlo en inglés. Los misioneros que vienen de países europeos que hablan inglés o Estados Unidos puedan ya tener antes de venir o cuando llegan, no saben el español todavía, pues pueden ya ir aprendiendo. Pero eso es un proyecto más para el futuro. Pues muy, muy interesante y está feo que yo lo diga, pero la verdad es que Fernando ha hecho una selección de los que saben, de hablar de los temas que están tocando de los que saben. Así que creo que va a ser muy bendecido y Fernando has hecho un gran trabajo. Como español también te doy las gracias por esta tarea. Cuando me lo propusiste también formar parte de ella, pues fue un doble sentido de emoción. Primero por español, pues que alguien se esté preocupando en esto y segundo, porque bueno, formar parte de esto para mí me parecía algo muy, muy, muy hermoso de hablar de nuestra historia, ¿no? Así que bueno, pues muchas gracias, Fernando, muchas gracias a todos los que nos habéis estado viendo. Por favor, compartir el vídeo, que llegue a más gente, da me gusta. Si no te has suscrito al canal Contenido de Teología, puedes suscribirte. Lanzamos contenido no solo de entrevistas, que son las pocas, porque hacemos pocas últimamente, pero de temas de libros, de temas sobre todo de la Reforma Española, que es, mire, para seguir contextualizando con el tema. Y no dudes también en obtener el libro si te interesa. Así que bueno, Fernando, muchas gracias. Que, Placer. que tenga buen tiempo. Nos vemos pronto si Dios quiere. Adiós.